¿Cómo llegamos a ser parte de la familia? ¿Cómo es que llegamos a ser parte de la familia? Bueno, Jesús dijo que nosotros llegamos a ser parte de su familia cuando oímos y hacemos la palabra, y sobre todo cuando la obedecemos. Pablo lo está diciendo claramente. El apóstol Juan dice que es necesario el nuevo nacimiento. Entonces, hay una manera de formar parte de la familia de Dios. La manera de formar parte de la familia de Dios es obedeciendo la voluntad, o sea, el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Creer en el Señor, confesar su nombre, arrepentirse de sus pecados y ser bautizados para recibir el perdón de sus pecados, y de esta manera se es añadido a la iglesia del Señor Jesucristo. Es decir, que de este modo, que llegamos a ser miembros de la familia de Dios. Entonces, nosotros, hermanos, tenemos que darle gracias a Dios por la familia natural. Eso es evidente. Tenemos que dar gracias a Dios por la familia natural. También, hermanos, cuando nosotros tomamos en cuenta esto, tenemos que agradecer aún más por su familia espiritual. Su familia espiritual, y esa familia espiritual precisamente es la iglesia. Quiero hacer una breve comparación de estas dos familias. Tanto la familia física como la familia espiritual son instituciones que han sido establecidas por Dios. Ambas tienen el origen en Dios. La primera es natural y la segunda es sobrenatural. ¿Por qué? ¿Por qué se habla de que es sobrenatural? Porque ya hemos explicado en base a la palabra de Dios cómo se llega a ser miembro. Usted le habla a una persona que no conoce las cosas de Dios, que no está familiarizado con la vida escritural, la vida de Dios, y esta persona hasta le puede tildar a usted de que usted es un demente, que usted es una persona que no está en sus cabales. Entonces, ¿qué es lo que nosotros vemos? Que cuando vemos la primera familia tiene como propósito, o sea, la familia natural, tiene como propósito la generación. Pero la familia espiritual, o sea, tiene como propósito la regeneración, o sea, una regeneración totalmente espiritual. Dice en Tito, en el capítulo 3 y el versículo 5, de esta manera: nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Entonces, la primera familia es para esta vida, o sea, la familia natural, mientras que la familia espiritual es para vida, para esta vida, como también para la eternidad. La primera es importante, o sea, la familia natural es importante. Ahora tenemos que entender que la familia espiritual es esencial. La primera, o sea, la familia natural es buena. La segunda, o sea, la espiritual, es mejor. Entonces, debemos añadir pues que la entrada en las dos familias es posibilitada por el sufrimiento. ¿Por qué digo que la entrada a las dos familias es posibilitada
por el sufrimiento. Bueno, en la primera, o sea, la natural, por el sufrimiento de nuestra madre, los dolores de parto, que la Biblia lo deja bien claro. Y la segunda, hermanos, para entrar a esta familia fue posibilitada precisamente por el sufrimiento de Cristo en la cruz por nuestros pecados. Es una realidad verdaderamente muy grande. Entonces, el verdadero parentesco reside en participar en una misma experiencia, en un mismo interés, en una misma obediencia y en un mismo objetivo. Y entonces por eso podemos ver, hermanos, que en la familia de Dios, que es la iglesia, es donde encontramos todas estas relaciones. Es donde nosotros podemos encontrar estas relaciones espirituales. Yo creo que ustedes lo han oído, yo lo he oído muchas veces en mis largos años de ministerio. Digo largos años porque 40 o más años cuentan. Claro, en el tiempo de Dios eso no es nada, pero en el tiempo cronológico 50, y son innumerables las veces que he oído a algún miembro de la iglesia decir que se siente más cercano a sus hermanos y hermanas en Cristo Jesús que a sus hermanos y hermanas carnales. De hecho, pues la relación que uno tiene con la familia espiritual es muchas veces mejor que la relación que se tiene con la familia sanguínea, con la familia en la carne. Bueno, yo no tengo palabras, hermanos, para expresar lo maravilloso que es ser parte de la familia de Dios. Realmente es muy maravilloso ser parte de la familia de Dios. Sería un honor, por ejemplo, ser miembro de una familia real, donde se tiene en las monarquías. Yo no sé si usted ha leído que las familias reales de los países que todavía mantienen este estatus, estas familias no se tienen que preocupar por dinero, por dónde vivir y por los lujos que se dan, porque estatalmente cada año les asignan enormes cantidades de dinero para que ellos puedan vivir holgadamente. Desde el punto de vista de lo material, pues es algo que se admira en esta situación de personas. O, por ejemplo, usted a lo mejor podría desear tener un padre multimillonario en el cual usted no tiene en qué preocuparse con las situaciones financieras de su vida. Sabe que usted, si tuviera un padre multimillonario, tiene asegurada su vida desde el punto de vista de lo material. Sin embargo, ninguno de estos anteriores privilegios que he mencionado, y podría mencionar algunos más, se compara con formar parte de la familia del Señor. O sea, de formar parte de la familia en la que Dios es Padre. Mientras estaba estudiando, leía una anécdota de un hermano que era anciano, y una vez una persona le dijo de esta manera: tú te conduces como que si fueras dueño del mundo. Y hermano, la respuesta que le dio fue que realmente le dice: mi padre lo es, mi padre lo es. Y así es, hermano. Nosotros debemos conducirnos en este mundo con esta plena certeza. Un Padre que a nosotros nos da mucho
más de las riquezas materiales. Y aún cuando nosotros quisiéramos agregar sobre esta situación de las riquezas materiales, aún cuando nuestra vida depende de lo que es netamente lo espiritual, sabemos que el Señor nos bendice a nosotros materialmente hablando todos los días, a cada instante. Bueno, en vista de que la familia espiritual es tan importante, hermanos, Jesús enseñó que la lealtad a esta familia debe trascender todas las demás lealtades. Y las siguientes son las sorprendentes palabras que dijo Lucas, por ejemplo, en capítulo 14 de Lucas, verso 26. Si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre y mujer e hijos y hermanos y hermanas y aún su propia vida, no puede ser mi discípulo. Hermanos, nosotros tenemos que entender que realmente puede que usted ya haya entendido lo que es el significado de la palabra aborrecer. Yo quiero dedicarme un poquito de tiempo al significado de la palabra aborrecer de Lucas capítulo 14, verso 26. La palabra aborrecer no significa lo mismo que normalmente damos a entender por aborrecer. Usted sabe, voy a hacer un esbozo primero de lo que es aborrecer comúnmente hablando. Por ejemplo, usted puede aborrecer una comida. Hay comidas que a usted no le gustan. Los niños tienden a aborrecer comidas, es natural en los niños pequeños, comidas que no les gustan. No me gustan, las aborrecen y nunca las han probado. Pero me quedo con los adultos. Usted puede aborrecer situaciones en su vida que no le agradan porque le evocan situaciones que no son agradables al recuerdo, a su mente. ¿Ve? Entonces, yo no quiero tomar ese punto de vista de la palabra aborrecer. De otro modo, Jesús estaría contradiciéndose a sí mismo. ¿Por qué? Porque en el Sermón del Monte Él enseñó que se debe amar a los enemigos. Entonces, obviamente, Él jamás mandaría amar a nuestros enemigos, mandando al mismo tiempo aborrecer a nuestra propia familia. Jamás haría eso. Entonces, la aparente discrepancia desaparece cuando descubrimos que la palabra aborrecer se usa a veces en la Biblia para dar a entender amar menos. Se usa en la Biblia para dar a entender amar menos. Miren lo que dice en Deuteronomio capítulo 21 y el versículo 15. Dice de esta manera, en una forma de ilustración que se presenta acá. Si un hombre tuviere dos mujeres, la una amada y la otra aborrecida, y la amada y la aborrecida le hubieren dado hijos, y el hijo primogénito fuere de la aborrecida, en el día que hiciere heredar a sus hijos lo que tuviere, no podrá dar el derecho de primogenitura al hijo de la amada con preferencia al hijo de la aborrecida, que es el primogénito. Y ahí sigue. Entonces, hermanos, ¿qué es lo que nosotros vemos acá? El sentido de el amar menos. Que este es el significado de aborrecer en Lucas capítulo 14, verso 26, resulta aparente cuando comparamos esa aseveración con otra parecida
parecida, vamos a Mateo capítulo 10, verso 37. Ahí en Mateo 10, 37 dice: el que ama a padre o madre más que a mí, notemos, pongámosle cuidado, más que a mí, no es digno de mí. El que ama a hijo o hija más que a mí, no es digno de mí. Por lo tanto, hermanos, lo que Cristo estaba diciendo en Lucas capítulo 14, verso 26, era que nosotros debemos amar a nuestra familia natural menos que a Él y a Dios. Eso es lo que nos está diciendo. Nosotros debemos amar a nuestra familia natural menos que a Él y a Dios. Fíjense bien que Él no le está diciendo que usted la abandone. No le está diciendo que usted no sea con su familia sanguínea. Nunca le está diciendo eso, porque ya he presentado textos bíblicos donde se habla pues claramente del cuidado para la familia. Sin embargo, debemos tener el cuidado de no diluir las palabras radicales de Lucas capítulo 14 hasta el punto de que pierda su impacto. Es decir, que nuestro amor por Dios y por su familia debe ser tan grande que en comparación a nuestro amor por nuestra familia natural se le podría llamar aborrecimiento. Por eso, hermanos, una vez más recalco que esto no significa que debemos de descuidar a nuestra familia natural. Nunca el Señor nos está hablando del descuido a nuestra familia natural. La mayoría de los que no ponen la iglesia o el reino en primer lugar, lo que dice el Señor cuando dio su sermón del monte, más buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás que pasa viene o vendrá por añadidura. Entonces descubren que mejoran cuando nosotros ponemos en práctica el reino de Dios primero. Nosotros podemos descubrir claramente que mejoran las relaciones dentro de la familia. Yo nunca he visto que el Señor me castigue por atender sus cosas dentro del reino de nuestro Señor, y que me castigue con situaciones de mi hogar, de mi matrimonio. Yo nunca puedo decir eso, nunca he experimentado esa situación. En Efesios, en el capítulo 5, nosotros conocemos bien la importancia cuando se hace esta comparación que se tiene con la familia y sobre todo en el matrimonio. Miren lo que dice en el verso 25: maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Verso 28: así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama. Verso 33: por lo demás, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo, y la mujer respete a su marido. Entonces, podemos ver, hermanos, que el Señor en ningún momento se estaba contradiciendo ni nos estaba enseñando cosas que no fueran dentro del marco de lo espiritual. Entonces, volvamos, hermanos, a sus dos familias. Hemos hablado acerca de las dos familias de Jesús y de las dos familias del cristiano. Entonces, hagamos ahora un análisis más detenido de sus dos familias. En primer lugar, veamos a estas dos familias en armonía, hermanos. Veamos a estas dos familias en armonía. Familias coinciden, fíjense bien lo que estoy diciendo.
Cuando sus dos familias coinciden, usted lo tiene todo. Esa es la realidad. Usted lo tiene todo. Volvamos por un momento al relato como comenzamos. Usted recuerda cuando comenzamos cómo es que María, sus hijos, o sea, los hermanos de Jesús, van hacia donde está el Señor hablando a una multitud y le ponen y le llaman la atención de que ahí está tu madre y tus hermanos. ¿Ven? Ese es el acontecimiento base que usamos para este mensaje. Ya es conocido, después de haber consignado el incidente, que aparentemente no les interesó contarnos lo que pasó después, sino lo que sucedió en ese momento. Y que después de la reprensión de Jesús, preguntémonos, ¿se quedaron cerca la madre y los hermanos de Jesús? Bueno, después de terminar de enseñar a la multitud, podríamos nosotros también preguntarnos, ¿conversó él con su familia? ¿Le puso atención a su familia? No se nos informa acerca de esta situación. Esto sí es bien claro. Pero si de algo podemos, hermanos, estar totalmente seguros, es que Jesús no permitió, óigase bien, no permitió que sus familiares ni nadie más le impidieran el poder seguir dando el mensaje que él estaba presentando. Es decir, no impidieron su misión que estaba desarrollando. Es decir, ni su madre ni sus hermanos se lo iban a llevar en una forma forzada, porque él estaba bien definido en lo que tenía que hacer. También podemos tener suficiente certeza, hermanos, de que Jesús no pasaba por alto a su familia cuando se tomaba sus recesos de trabajo. Tanto su madre como sus hermanos volverán a aparecer en el relato de su vida y no hay ningún indicio de que Cristo hubiese roto lazos con ellos. Si vamos al Evangelio de Juan, aquí hay un episodio muy interesante en el capítulo 7, en los versos 2 hasta el 10. Dice, estaba cerca la fiesta de los judíos, la de los tabernáculos. Y le dijeron, noten, sus hermanos, sal de aquí y vete a Judea para que también tus discípulos vean las obras que haces. Porque ninguno que procura darse a conocer hace algo en secreto. Esto se lo están diciendo sus hermanos. Si estas cosas haces, manifiéstate al mundo, porque ni aún sus hermanos creían en él. O sea, esto lo dice el apóstol Juan cuando está relatando, ¿verdad? Entonces Jesús les dijo, mi tiempo aún no ha llegado, mas vuestro tiempo siempre está presto. No puede el mundo aborreceros a vosotros, mas a mí me aborrece, porque yo testifico de él que sus obras son malas. Subid vosotros a la fiesta, yo no subo todavía a esa fiesta, porque mi tiempo aún no se ha cumplido. Mi tiempo aún no se ha cumplido. Y habiéndoles dicho esto, se quedó en Galilea. Entonces, ¿qué es lo que vemos? Una atención, pues, y una relación con su familia, con sus hermanos. Miren más adelante, y en la primera parte de este mensaje, lo tomamos en cuenta y ahora lo quiero volver a tomar en cuenta para que no quede en mente de que al Señor le importó su familia, su mamá, sus hermanos. Miren lo que dice en el capítulo 19, en los versos 25 en adelante. Estaban junto a la cruz de Jesús su madre y la hermana de su madre, María, mujer de Cleofas, y María Magdalena, 3 Marías. Cuando vio Jesús a su madre y al discípulo a quien él amaba, que estaba presente, dijo a su madre, mujer,
he ahí tu hijo. Después dijo al discípulo, he ahí tu madre. Y desde aquella hora el discípulo la recibió en su casa. Sin embargo, mi propósito, hermanos, al volver a las relaciones de Jesús con su familia, es recalcar que esta historia tuvo un final feliz. Con el tiempo, miren qué hermoso, con el tiempo sus hermanos llegaron a creer en él. Después de que él resucitó, dice la Escritura que se apareció entre otras personas a su medio hermano Jacobo. Muy interesante, hermano. También dice la Escritura que se apareció a su madre y a sus hermanos, y su madre y sus hermanos estaban con los apóstoles cuando estos esperaban en Jerusalén la venida del Espíritu Santo. Jacobo, hermanos, llegó a ser uno de los dirigentes de la iglesia en Jerusalén y escribió la epístola conocida como la epístola de Santiago, hermanos. Miren qué importante es esta situación. Judas, hermano de Jesús, todos medios hermanos, acordémonos que no eran hermanos completos porque Jesús había sido engendrado por obra y gracia del Espíritu Santo. Eran medios hermanos, pero Judas escribió el libro de Judas, la carta de Judas, hermanos, esa carta corta. Entonces, ¿qué es lo que nosotros podemos ver? Que realmente su familia llegó a tener un lugar verdaderamente preponderante en el seno de la iglesia y de la vida de la iglesia en el primer siglo. El historiador Eusebio de esa época de la iglesia dijo que los demás hermanos de Jesús también sirvieron como dirigentes en diferentes congregaciones. Hermanos, en otras palabras, pues la familia natural de Jesús al final llegó a formar parte de la familia espiritual. Yo no sé, hermanos, cuántos de ustedes aquí presentes han experimentado la dicha de que poco a poco su familia sanguínea, su familia natural, poco a poco, conforme ustedes va enseñando el mensaje de Dios con los años y a veces largos años, esta familia se convierte en familia espiritual. Nosotros tenemos que estar agradecidos con estas situaciones que se dan realmente. Y yo le digo, hermanos, que mi oración a Dios es que usted pueda tener esta clase de felicidad. Tenga paciencia, tenga fe, tenga confianza en que un día se va a dar esta situación. Pero, hermanos, termino con esto diciendo y haciendo esta relación. Las dos familias en conflicto. ¿Por qué hablo de las dos familias en conflicto? Bueno, lamentablemente las dos familias pueden no siempre coincidir. A veces ocurren serios conflictos. Miren lo que Jesús previó cuando dijo, vamos a Mateo capítulo 10, versos 34 hasta el 36. No penséis que he venido para traer paz a la tierra. No he venido para traer paz sino espada, porque he venido para poner en disensión al hombre contra su padre, a la hija contra su madre y a la nuera contra su suegra, y los enemigos del hombre serán los de su casa. Esto fue lo que dijo Jesús a sus discípulos: más seréis entregados aún por vuestros padres y hermanos y parientes y amigos, y matarán a algunos de vosotros. Estos dos pasajes, hermanos, no significa que Cristo deseara que hubiera discordias en las familias, sino que Él sabía que la naturaleza del Evangelio y la dedicación que el Evangelio exige por personas
de mentalidad mundana y que a veces serían inevitables los conflictos. Mire, y esto es bien claro. Cuando yo me pongo a discutir con mi hermano Mario, que ustedes lo conocen, no nos podemos entender. ¿Por qué? Porque su naturaleza no es espiritual, hermano. Él quiere entender y discutir las cosas de Dios en el sentido filosófico, en el sentido del razonamiento humano. Y cuando se quieren entender las cosas de Dios en ese sentido, no puede haber entendimiento. Hermanos, algunos de ustedes saben exactamente lo que estoy hablando. Los amigos y los familiares de Jesús creyeron que Jesús estaba fuera de sí cuando puso la obra de Dios antes que sus necesidades personales. Puede que a usted le hayan llamado a lo mejor loco algunas veces por haberse resuelto a hacer lo recto de nuestro Dios. Si así ha sido, no fue nada agradable y nunca será nada agradable. Usted no quiere que le llamen loco. ¿Ve? Pero si es por las cosas de Dios, acuérdese lo que el apóstol Pablo nos habla en su primera carta a los Corintios cuando dice que por la locura de la predicación. Hermano, yo no estoy proponiendo que usted se desviva para provocar problemas en su casa o entre sus amigos. No es esa la propuesta, ni mucho menos la propuesta de nuestro Señor. El apóstol Pablo dice: si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estar en paz con todos los hombres. Lo que yo le estoy diciendo es que si a pesar de sus mejores esfuerzos por llevarse bien con los demás, su familia igual lo abandona, consuélese con saber que el Señor no le abandonará a usted. Dice en Hebreos capítulo 13 y el verso 5: sean vuestras costumbres sin avaricia, contentos con lo que tenéis ahora, porque Él dijo: no te desamparé ni te dejaré. Preste oído usted a su promesa. Miren lo que dice en Marcos en los versos 29 y 30. Respondió Jesús y dijo: de cierto os digo que no hay ninguno que haya dejado casa o hermanos o hermanas o padre o madre o mujer o hijos o tierras por causa de mí y del Evangelio, que no reciba 100 veces más ahora en este tiempo casas, hermanos, hermanas, madres, hijos y tierras con persecuciones, y en el siglo venidero la vida eterna. Amén, hermanos. Termino diciendo pues que es mi oración que sus dos familias coincidan. Si esto no es así, le insto a hacer todo lo que está dentro de su alcance, hermanos y hermanas, por llevar a sus seres queridos a la familia de Dios, o sea, a la iglesia. Ningún esfuerzo que usted persiga es en vano. Ningún esfuerzo va a ser en vano. Aún si no lo logra, tendrá el consuelo de saber que hizo lo que usted pudo. Termino con esto pues, y con la ayuda de nuestro Señor, a que entendamos la bendición que se nos presenta en este mensaje de las dos familias. Nuestro Señor Jesucristo tuvo dos familias, no menospreció a ninguna de ellas, le dio el valor a su familia natural, pero nos dio a entender del valor mayor que tiene la familia espiritual. Y ya hemos visto el ejemplo de que esta familia natural llegaron a ser hombres de Dios. Que el Señor los bendiga y que siempre nos ayude a estar en su camino.